Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría volver a encontrarnos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en un tema que sé que les fascina tanto como a mí: el secreto de la felicidad de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a desentrañar, en la medida de lo posible, los misterios que se esconden detrás de la sonrisa, la energía y ya saben, esa magia que irradia Can Yaman. ¿Cómo hace este hombre para conquistar corazones en todo el mundo? ¿Cómo logra mantenerse tan positivo, tan enfocado y, aparentemente, tan feliz? Prepárense porque hoy nos adentraremos en la vida de este galán turco, analizando no solo su imagen pública, sino también entrevistas, declaraciones, pequeños detalles y pistas que nos han dejado sus amigos y colegas a lo largo de su carrera. Y por supuesto, no nos limitaremos a hablar de su físico. La verdadera felicidad, como todos sabemos, va mucho más allá de la belleza exterior. Antes de que comencemos a explorar los entresijos de la vida de Can Yaman, quiero pedirles algo. Suscríbanse al canal. Si son nuevos por aquí, no duden en darle al botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades y no se perderán ni un detalle de las vidas de sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchas gracias por su apoyo. Su presencia es un regalo para mí. Bien, ahora sí, pongámonos serios. ¿Qué sabemos realmente sobre Can Yaman y su felicidad? Comencemos por lo más evidente: su carrera profesional. El éxito profesional, un cimiento sólido. Can Yaman es sin duda un actor de renombre mundial. Su talento y carisma lo han llevado a protagonizar series que han roto récords de audiencia en numerosos países. Erkencikus Dolunay by Yale y Sandokan son solo algunos ejemplos de su éxito. Estas producciones no solo le han brindado fama y reconocimiento, sino que también han generado una importante fuente de satisfacción personal y profesional. El éxito, la fama y el reconocimiento son factores que, sin duda, contribuyen a la felicidad. Sentir que tus esfuerzos son valorados, que tu trabajo impacta positivamente en la vida de los demás y que alcanzas tus metas, genera una sensación de logro y valía personal que es fundamental para el bienestar emocional. Sin embargo, la fama también conlleva sus desafíos y sombras. La presión mediática, el acoso de los fans, la falta de privacidad y las exigencias constantes pueden ser muy desgastantes y afectar negativamente la salud mental. ¿Cómo lidia Can Yaman con estas situaciones? Manteniendo los pies en la tierra, humildad y responsabilidad. Una de las claves para la felicidad de Can Yaman parece ser su capacidad para mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por el ego. En numerosas entrevistas ha demostrado ser una persona humilde, agradecida por el cariño y el apoyo de sus fans y consciente de la responsabilidad que tiene como figura pública. Esta humildad se manifiesta en su actitud hacia el trabajo, hacia sus compañeros y hacia el público en general. No se jacta de sus logros ni se muestra distante. Por el contrario, siempre expresa gratitud por las oportunidades que se le presentan y se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada proyecto. Esta actitud, sin duda, contribuye a su bienestar emocional, ya que le permite mantener una perspectiva realista y evitar caer en la trampa de la vanidad. La pasión por el deporte, un liberador de endorfinas. Además de su éxito profesional, Can Yaman es un apasionado del deporte y el fitness. Le encanta el boxeo, el crossfit, el entrenamiento con pesas y, en general, todo lo que implica mantenerse activo y en forma. El ejercicio físico no solo contribuye a su excelente estado físico, sino que también es un gran liberador de endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad. Las endorfinas tienen un impacto positivo en nuestro estado de ánimo, reduciendo el estrés, la ansiedad y la depresión, y promoviendo una sensación de bienestar y relajación. Para Can, el deporte no es solo una actividad física, sino también una herramienta para cuidar su salud mental y emocional. Su dedicación al deporte se refleja en su disciplina y perseverancia. No se limita a entrenar para mantener su físico, sino que busca constantemente nuevos desafíos y se esfuerza por mejorar sus habilidades. Esta pasión por el deporte, sin duda, es una fuente de felicidad y satisfacción en su vida. La importancia de la amistad, un tesoro invaluable. Otro aspecto fundamental en la vida de Can Yaman es la amistad.
El actor tiene un círculo de amigos muy cercanos, con quienes comparte momentos de ocio, viajes y confidencias. La amistad es un tesoro invaluable, un apoyo fundamental en los momentos buenos y malos. Tener amigos en quienes confiar, con quienes reír, compartir experiencias y recibir apoyo incondicional es crucial para una vida plena y feliz. La amistad nos proporciona un sentido de pertenencia, nos ayuda a sentirnos valorados y amados, y nos brinda la fortaleza necesaria para superar los desafíos de la vida. Kanyaman valora enormemente la amistad y se esfuerza por mantener relaciones sólidas y duraderas con sus amigos. Esta actitud, sin duda, contribuye a su bienestar emocional y le permite disfrutar de una vida social activa y enriquecedora. *** El poder de la colaboración, creando un ambiente positivo en el set ***. Aquí es donde entramos en un terreno muy interesante que nos revela otro de los secretos de la felicidad de Kanyaman. Durante la grabación de una de sus series, se vio envuelto en una situación tensa en el plató. Hubo desacuerdos creativos, problemas con el equipo y un ambiente laboral que se había vuelto un poco pesado. En lugar de dejarse llevar por la frustración y el estrés, Kan tomó una decisión sorprendente, se enfocó en el bienestar de todos. Comenzó a organizar actividades fuera del rodaje como cenas, partidos de fútbol y excursiones. Creó un ambiente de camaradería y diversión, donde todos se sintieran cómodos y valorados. ¿Y qué pasó? La energía en el plató cambió por completo. La gente comenzó a trabajar con más entusiasmo, la creatividad fluyó y la serie, finalmente, fue un éxito rotundo. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre Kanyaman, su capacidad para conectar con los demás, para crear un ambiente positivo y para priorizar el bienestar colectivo. Comprende que la felicidad individual está intrínsecamente ligada a la felicidad del grupo. Este ejemplo nos demuestra que a veces el secreto de nuestra propia felicidad no reside en perseguir el éxito a toda costa, sino en cuidar las relaciones con los demás, en crear un ambiente de apoyo y colaboración, y en priorizar el bienestar colectivo. La felicidad se construye en equipo, y Kanyaman lo sabe muy bien. *** La familia, un refugio de amor incondicional ***. Otro aspecto clave en la vida de Kanyaman es su relación con su familia. Aunque es reservado en cuanto a su vida personal, sabemos que tiene una buena relación con sus padres y que valora mucho el apoyo que le brindan. La familia para muchos es el refugio, el lugar donde nos sentimos amados y aceptados incondicionalmente. Tener una base familiar sólida, un lugar al que podemos volver, es fundamental para la estabilidad emocional y la felicidad. La familia nos brinda un sentido de pertenencia, nos proporciona apoyo emocional y nos ayuda a superar los desafíos de la vida. Kanyaman parece ser consciente de la importancia de su familia, y se esfuerza por mantener una relación cercana y afectuosa con sus padres. Esta relación, sin duda, contribuye a su bienestar emocional y le proporciona la estabilidad y el apoyo necesarios para enfrentar los retos de su vida profesional y personal. *** El amor propio, la base de la felicidad ***. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema del amor. Kanyaman es soltero y aunque ha tenido relaciones sentimentales conocidas, no parece estar obsesionado con encontrar pareja. No lo vemos desesperado por encontrar el amor, ni haciendo declaraciones extravagantes sobre el tema. Más bien, parece que está disfrutando de su soltería, aprovechando el tiempo para dedicarse a sus proyectos y a sí mismo. Esto nos lleva a otra de las claves de su felicidad, el amor propio. Kan se cuida, se valora y sabe lo que quiere. No necesita la validación de nadie para sentirse completo. Y esta es una lección que todos deberíamos aprender. La felicidad comienza por nosotros mismos, por la aceptación y el amor que nos tenemos. El amor propio implica aceptarnos tal y como somos, con nuestras fortalezas y debilidades. Implica cuidar nuestra salud física y mental, y dedicarnos tiempo para hacer las cosas que nos gustan y nos hacen sentir bien. Implica rodearnos de personas que nos apoyen y nos valoren, y evitar aquellas que nos restan energía y nos hacen sentir mal. Kanyaman parece haber cultivado el amor propio en su vida, y esto, sin duda, es un factor clave para su felicidad. Se muestra seguro de sí mismo, confiado y feliz, y esto se refleja en su actitud y en su forma de vivir. *** La inteligencia emocional, un factor determinante ***. Si tuviéramos que resumir en una sola cualidad el secreto de la felicidad de Kanyaman, probablemente sería su inteligencia emocional.
La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, entender y gestionar nuestras propias emociones, así como las de los demás. Es la habilidad de relacionarnos de manera efectiva con nosotros mismos y con los demás. Kanyaman parece poseer una alta inteligencia emocional. Es consciente de sus propias emociones y sabe cómo manejarlas. Es capaz de comprender las emociones de los demás y de relacionarse con ellos de manera empática y respetuosa. Esta inteligencia emocional se manifiesta en su humildad, en su capacidad para mantener los pies en la tierra, en su pasión por el deporte, en sus relaciones de amistad, en su capacidad para crear un ambiente positivo en el plató, en su relación con su familia y sobre todo, en su amor propio. La inteligencia emocional es una habilidad que se puede desarrollar, y es una de las claves para una vida plena y feliz. Resumiendo, los ingredientes de la felicidad de Kanyaman ***. Entonces, ¿cuál es el secreto de la felicidad de Kanyaman? Podríamos decir que es una combinación de varios factores, entrelazados y potenciados por su inteligencia emocional. Éxito profesional ***. La satisfacción de lograr metas y el reconocimiento por el trabajo bien hecho. Pasión por el deporte ***. El bienestar físico y mental que aporta la actividad física. Amistad el apoyo, la compañía y el cariño que brindan las relaciones cercanas. Conexión con los demás la capacidad de crear un ambiente positivo y de colaborar con otros. Relación con la familia el amor, el apoyo y la estabilidad que proporciona la familia. Amor propio la aceptación, el cuidado y la valoración de uno mismo. Inteligencia emocional la capacidad de comprender y gestionar las emociones propias y ajenas. Estos factores, combinados, crean una base sólida para la felicidad y el bienestar emocional. Aplicando los secretos de Kanyaman a nuestras vidas Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestras propias vidas? Aquí les dejo algunas ideas para empezar a construir nuestra propia felicidad. 1. Cuida tus relaciones invierte tiempo y energía en tus amigos y familiares. Cultiva relaciones significativas y duraderas. Aprende a escuchar, a apoyar y a celebrar los logros de los demás. 2. Encuentra tu pasión dedica tiempo a hacer las cosas que te gustan y te hacen sentir bien. Ya sea deporte, arte, música, lectura o cualquier otra actividad, busca algo que te apasione y que te permita expresar tu creatividad y tus talentos. 3. Prioriza tu salud cuida tu cuerpo y tu mente. Practica ejercicio regularmente, aliméntate de forma saludable, duerme lo suficiente y busca momentos de relajación y descanso. 4. Cultiva el amor propio aprende a aceptarte tal y como eres, con tus fortalezas y debilidades. Perdónate por tus errores y celebra tus logros. Rodéate de personas que te valoren y te apoyen. 5. Aprende a gestionar tus emociones identifica tus emociones, entiende por qué las sientes y aprende a manejarlas de forma saludable. Busca ayuda profesional si sientes que necesitas apoyo. 6. Crea un ambiente positivo rodéate de personas positivas y optimistas. Evita las relaciones tóxicas y los ambientes negativos. Enfócate en las cosas buenas de la vida y en las oportunidades que se te presentan. 7. Sé agradecido practica la gratitud. Agradece las cosas buenas que tienes en tu vida, por pequeñas que sean. La gratitud te ayuda a valorar lo que tienes y a sentirte más feliz y satisfecho. 8. Establece metas y trabaja por ellas define tus objetivos y traza un plan para alcanzarlos. La sensación de logro y la superación personal son fuentes importantes de felicidad. 9. No te compares cada persona es única. No te compares con los demás. Enfócate en tus propios logros y en tu propio camino. 10. Sé humilde reconoce tus errores y aprende de ellos. Agradece las oportunidades que se te presentan y trata a los demás con respeto y consideración. Conclusión. La búsqueda continua de la felicidad
En resumen, el secreto de la felicidad de Kahneman, si es que existe un único secreto, reside en una combinación de factores interconectados, impulsados por su inteligencia emocional y su capacidad para vivir una vida plena y significativa. Su éxito profesional, su pasión por el deporte, sus amistades, su relación con su familia, su amor propio y su capacidad para crear un ambiente positivo, todos contribuyen a su bienestar emocional. La felicidad es un viaje, no un destino. No hay una fórmula mágica ni una receta única para ser felices. Cada persona debe encontrar su propio camino, sus propias estrategias y sus propios ingredientes para construir una vida plena y satisfactoria. Lo que podemos aprender de Kahneman es que la felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se construye. Se construye con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con amor, con amistad, con gratitud y sobre todo con amor propio. Así que, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a reflexionar sobre su propia felicidad. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué opinan, qué les ha parecido más interesante y si tienen alguna pregunta. No duden en dejar sus sugerencias, sus ideas, todo lo que quieran compartir. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que les encante. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la felicidad es una elección, elijan ser felices.